Bueno, antes de hablar de la propia obra de La Tempestad de Giorgione, como siempre, voy a empezar hablando del arte renacentista y sus características. Bueno, pues el arte renacentista fue un movimiento artístico que surgió en Italia en el siglo XIV, durante la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, y se destacó por su interés en el saber de la razón y en los valores clásicos de la antigua Grecia. Este movimiento surgió en un contexto de prosperidad económica y desarrollo de nuevas tecnologías como la imprenta, que impactó de manera directa en la difusión del conocimiento, las artes y la filosofía. El arte renacentista atravesó dos etapas principales. La primera el 480, que correspondería al siglo XV. En este periodo se investigó sobre las construcciones de monumentos romanos y griegos, además de que se introdujo la perspectiva y la pintura al óleo. Después, correspondiente al siglo XVI, tenemos el Quinquecento, que fue la etapa de madurez de la época renacentista y fue donde surgieron los artistas más importantes de esta época, tales como Miguel Ángel, Da Vinci o Rafael. Ya hablando más propiamente de la pintura renacentista, esta se caracterizó por la perfecta representación de los detalles, en cuanto al balance, la armonía y la perspectiva, todo ello en base a la observación del artista. Además, surgió el concepto de perspectiva y punto de fuga para la concepción de los espacios. También la nueva técnica al óleo sobre el lienzo predominó sobre la clásica pintura al temple y permitió perfeccionar el efecto de las luces y las sombras, además de alcanzar mayor realismo en los retratos y cuerpos desnudos. Antes de empezar a hablar de lo que sería la propia obra de la Tempestad, os voy a hablar un poco del autor, que es Giorgione, que fue un pintor italiano de finales del siglo XV y principios del XVI, el cual su carrera quedó interrumpida por su temprana muerte, con poco más de 30 años. Sus amplios conocimientos le hacían sobresalir con gran maestría tanto en la técnica del fresco como en el empleo del tradicional temple o del óleo, así como en el innovador uso del lienzo. Las características principales de este autor son la riqueza cromática, el empleo del novedoso lienzo, ya que gracias a su textura conseguía efectos de color más adaptados a su estética, además del paisaje como parte fundamental. Por primera vez, Giorgione pintó paisajes con figuras en vez de figuras en paisajes. Esto sentó una base importante para el desarrollo del arte moderno. Sus tres obras más importantes son El juicio de Salomón, Los tres filósofos y La tempestad. Bueno, y ahora voy a empezar a hablar de lo que sería la propia obra. Pues La tempestad de Giorgione es una pintura al óleo de 1507, lo que quiere decir de inicios del Quinquecento. Como ya hemos hablado en alguna otra ocasión, el óleo es una de las técnicas pictóricas más utilizadas. En esta, los pigmentos se mezclan con un aglutinante compuesto por aceites. Esta base aceitosa convierte a la pintura al óleo en una de las preferidas por los artistas para trabajar, ya que aporta fluidez a la pintura. Es una pintura muy espesa y dura, pero al mismo tiempo es fácil trabajar con ella, por cómo se desliza sobre el soporte. Bueno, ahora ya voy a empezar a hablar de los principales elementos que formarían la obra. Bueno, para empezar, en el cuadro se observa el paisaje de una ciudad, en el cual sobre un tejado descansa una cigüeña, que es un símbolo cristiano de la castidad. Además, el cielo es de un color azul oscuro, que nos da a entender que está cerca el estallido de una tormenta, que vemos que ya se va manifestando en forma de un rayo. En el paisaje además se observa un puente y un riachuelo, que separa a los dos personajes que aparecen en la obra, un joven y una mujer casi desnuda amamantando a su hijo. Ya hablando más específicamente de los personajes, voy a empezar hablando por la mujer, que la encontramos en la parte derecha de la obra y que está semidesnuda y amamantando a su hijo. Además, está tapada por unas prendas blancas, que son símbolo de la pureza. Enfrente de ella, en el otro lado del riachuelo, en la parte izquierda, hay un joven, que probablemente sea un pastor o un soldado, mirándola, o puede que incluso vigilándola. Detrás de él hay unas columnas partidas que se asocian a la fortaleza en la simbología cristiana y que lo realzan. También encontramos cierto contrapuesto en su postura. Y diréis, bueno, entonces, ¿qué tiene de importante este cuadro? Si no sabemos ni quién es esa mujer ni quién es ese joven. Pues bueno, la gran innovación de este cuadro es que por primera vez el paisaje ya no es un simple fondo para unos personajes, sino que este pasa a ser el elemento principal de la obra. Ahora que hemos hablado de los elementos que forman la obra, vamos a hablar de la composición de la misma. Esta está formada por elementos verticales principalmente, como por ejemplo los edificios, los árboles o la vara que sujeta al personaje de la izquierda. También encontramos elementos horizontales, como por ejemplo el puente del fondo del cuadro. En cuanto a los personajes, la mujer casi desnuda con el velo blanco se puede inscribir en un triángulo, y el hombre en un esquema casi vertical.
No está de más hablar de otras características principales de la obra, como el volumen, que el autor consigue mediante el efecto de las luces y las sombras, o la profundidad, que en este caso la logrará gracias a la perspectiva y a la luz que desprende ese rayo que encontramos al fondo de la obra, o el predominio del color sobre la forma. Esta obra es súper enigmática, ya que el significado de la misma ha dado lugar a infinidad de discusiones. Existen numerosas hipótesis sobre el significado de la misma, que van desde diferentes episodios bíblicos o mitológicos hasta una representación alegórica de la fortuna, la fortaleza o la caridad.